Buenos días, nuestro grupo está conformado por Ámbar Arjona y mi persona, Yunaika Simanca, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. En esta oportunidad le vamos a presentar nuestro trabajo sobre el derecho romano, un tema fundamental en la formación jurídica. Introducción. El estudio del derecho romano no es simplemente una mirada al pasado, es una herramienta que nos permite comprender las raíces y la evolución del derecho moderno. Este sistema jurídico, que surgió hace más de 2000 años en la antigua Roma, sentó las bases de muchos conceptos jurídicos que hoy seguimos utilizando, como la propiedad, las obligaciones, los contratos, la herencia y la ciudadanía. A lo largo de esta presentación abordaremos algunos temas más importantes del derecho romano, resaltando su origen, estructura, evolución y sobre todo su influencia en América Latina y Panamá. El origen del derecho romano se remonta a la antigua Roma desde su fundación en el año 753 a.C. Este derecho nació como un conjunto de costumbres y prácticas jurídicas que se aplicaban en la vida diaria y con el tiempo se fue organizando en leyes escritas. Uno de los primeros textos importantes fue la Ley de las 12 tablas, que marcó el paso de un derecho oral a uno escrito. Con el tiempo, el derecho evolucionó en 5 grandes etapas. Época arcaica, el derecho consuetudinario y rígido. Época republicana, aparece el pretor, el ius honorarium y el ius gentium. Época clásica, se desarrolla la jurisprudencia y se sistematiza el derecho. Época posclásica, el derecho se simplifica bajo el imperio. Época justinianea, Justiniano recopila todo el derecho en el Corpus Ius Civilis, una obra que marcó la historia jurídica de Occidente. Fuente del derecho romano. Las fuentes explican cómo se organizaban las normas jurídicas en Roma. Se dividen en fuentes formales, lex, leyes, plebiscita, senado consultos, edictos de los magistrados, constituciones imperiales, respuestas de los juristas, costumbres. Fuentes materiales, factores sociales, factores económicos, factores políticos, factores culturales y religiosos. Características del derecho romano. El derecho romano se caracteriza por la dualidad jurídica entre el ius civil para ciudadanos romanos y el ius gentium para extranjeros. La flexibilidad jurídica a través de los edictos del pretor. El desarrollo de una doctrina jurídica estructurada con conceptos como persona, cosa, acción y contrato. La influencia de la equidad, especialmente en el derecho pretoriano. La creación de un sistema procesal técnico con procedimientos como el formulario y el cognitorio. La codificación monumental con el Corpus Ius Civil de Justiniano. Instituciones jurídicas relevantes. Dentro del derecho romano encontramos instituciones fundamentales. En la familia, patria potestad, tutela, curatela, emancipación. En bienes, propiedades, usucapión, servidumbres. En contratos, estipulatio, compraventa, mutuo, mandato. En sucesiones, testamentos, herencias, fideicomisos. En lo público, senado, magistrados, asambleas. En lo procesal, el procedimiento de formulario y cognitorio. Bienes y derechos reales. Los bienes se clasificaban como corpóreos e incorpóreos, fungibles y no fungibles, dentro o fuera del comercio. Los derechos reales daban un poder directo sobre una cosa. Entre ellos destacan la propiedad, el usufructo, la servidumbre, la superficie y la enfiteusis.
Contratos. El derecho romano desarrolló una tipología contractual muy avanzada. Contratos verbales, como la stipulatio. Contratos reales, que exigían la entrega de las cosas. Contratos consensuales, como la compraventa. Contratos innominados, protegidos por el pretor. Los elementos esenciales eran el consentimiento, el objeto lícito y la causa. También existían acciones legales para proteger el cumplimiento de las obligaciones. Importancia de los juristas romanos. Juristas como Gayo, Ulpiano, Papiniano y Paulo fueron pilares del derecho. Ellos analizaron, interpretaron y sistematizaron el derecho. Gracias a ellos surgieron principios que aún se usan hoy. Pacta sunt servanda. Los contratos se cumplen. Nadie puede transferir más derecho del que tiene. No dañar a otro. Alterum non laedere. El derecho romano en América y Panamá. Recepción indirecta a través de España. El derecho romano nunca se aplicó directamente en América ni en Panamá como cuerpo legal vigente, pero llegó a través del derecho español. Influencia en la educación jurídica colonial. Durante la época colonial, las universidades en América enseñaban derecho canónico y derecho civil basado en la tradición romana a través del estudio del Corpus Iuris Civilis de Justiniano. La independencia y los códigos civiles. Después de la independencia, en el siglo XIX, los países americanos, incluyendo Panamá, comenzaron a promulgar sus propios códigos civiles. En el caso de Panamá se adoptó inicialmente el Código Civil colombiano basado en el de Chile, que fue a su vez inspirado en el Código Civil francés, profundamente influido por el derecho romano. En 1917 Panamá promulgó su propio Código Civil. Presencia actual en el derecho panameño. Aún hoy, muchos conceptos clave del derecho panameño tienen origen romano. Propiedad, posesión, usufructo, contrato de compra y venta, obligaciones de culpa o dolo, sucesión testamentaria. Además de los estudios de derecho en Panamá, incluyen cursos de derecho romano en los primeros años de carrera, porque es la base teórica del derecho civil. El derecho romano no se aplicó directamente en América o Panamá, pero llegó indirectamente a través del derecho español y fue consolidado en la época republicana, mediante los códigos civiles de inspiración romanista. ¿Qué le aportó al estudio del derecho el derecho romano? Metodología sistemática, división en personas, cosas y acciones. Categorías conceptuales, como la propiedad plena versus derechos limitados y también las obligaciones civiles. Y principios generales, como la buena fe, enriquecimiento sin causa, responsabilidad extracontractual. Factores que influyen en su desarrollo: expansión territorial y diversidad multicultural. La conquista de regiones con costumbres propias obligó a los juristas a crear el ius gentium, un derecho de gentes que regula las relaciones entre romanos y extranjeros. Tenemos las transformaciones políticas del sistema monárquico al republicano y luego al imperial. Cambió la fuente principal de derecho, pero no su continuidad. La dinámica social y económica, que es el auge del comercio mediterráneo. También tenemos la influencia cultural y filosófica. La ética estoica y el derecho natural griego alimentaron la idea de normas universales. La organización institucional y codificación, que son las colecciones florentinas y el Codex Justinianus, facilitaron la transmisión del derecho romano más allá del siglo VI. Ahora tenemos la siguiente interrogante. ¿Sigue siendo útil hoy el derecho romano? Aunque el derecho romano dejó de aplicarse como ley positiva hace muchos siglos, su legado sigue siendo profundamente útil en el mundo jurídico actual. A continuación, vamos a ver las principales áreas en que continúa su influencia. 1. La formación y metodología jurídica. Aquí podemos ver el pensamiento sistemático, el razonamiento por analogía, la didáctica y terminología.
Como segundo punto podemos ver la interpretación y aplicación judicial. Aquí incluyen los principios generales del derecho, las herramientas de interpretación y las acciones y excepciones. En tercer lugar, la legislación y codificación. Aquí se encuentran los códigos civiles de tradición romano-germánica, derechos reales y figuras patrimoniales, y contratación y comercio. Como cuarto punto, el derecho comparado y unificación, que aquí incluye el marco común, arbitraje internacional, investigación académica. Y como quinto punto, innovación doctrinal y retos modernos. En este están incluidos la protección de datos, patrimonios digitales, contratos inteligentes, justicia restaurativa y equidad. Opinión personal. Después de investigar sobre el derecho romano, podemos decir que es una de las bases más importantes del derecho moderno. Nos llamó la atención cómo, a pesar de haber surgido hace tantos siglos, sus principios siguen vigentes y aplicables hoy. La claridad con la que los juristas romanos razonaban los problemas legales es impresionante y demuestra el valor del pensamiento jurídico estructurado. Además, consideramos que su utilidad va más allá de lo académico. Conocer derecho romano ayuda a tener una visión más crítica y profunda del derecho actual. Esto nos ha motivado a valorar más la historia del derecho y a comprender que muchos de los problemas jurídicos de hoy ya fueron pensados y resueltos en alguna medida por los romanos. Aquí podemos observar un mapa mental en el cual nos describe el derecho romano en 8 principales puntos. Origen y evolución, primeras fuentes del derecho romano en América y Panamá, instituciones jurídicas relevantes, contratos, aportes al estudio del derecho, bienes y derechos reales y juristas romanos y su importancia. Aquí podemos observar la sociedad romana, cómo estaba dividida en 5 grandes grupos: patricios, caballeros, plebeyos, esclavos y libertos. Como conclusión, podemos decir que el derecho romano se erige como un pilar esencial no solo para la comprensión de las instituciones jurídicas clásicas, sino también para la evolución de los sistemas jurídicos modernos. Su recorrido histórico, desde la ley de las 12 tablas, pasando por el derecho pretoriano y la codificación justiniana, evidencia un proceso de adaptación constante a las necesidades sociales y políticas de cada época. Esta capacidad de transformación explica en gran medida por qué sus principios, como la autonomía de la voluntad, la propiedad privada y el equilibrio entre ius civile e ius gentium, siguen vigentes en la praxis contemporánea. Respecto a sus fuentes, la progresiva jerarquización de las normas, leyes, senado-condultos, edictos pretorios, constituciones imperiales y jurisprudencia demuestra un modelo que, si bien aclarado en la autoridad de los magistrados, sentó las bases del Estado del Derecho. Asimismo, la clasificación del derecho público y privado y las categorías doctrinales, personas, cosas, sucesiones, obligaciones, ilustran un esquema analítico que facilitó el desarrollo de la dogmática jurídica y que perdura en los códigos civiles contemporáneos. Finalmente, la utilidad actual del derecho romano radica en su capacidad didáctica y en ofrecer un marco conceptual sólido para la interpretación y la aplicación de normas modernas. Muchas gracias.